El protocolo que debemos seguir o la actuación nuestra, ¿cuál debe ser? Lo primero, evidentemente, es identificar una parada cardiorrespiratoria. Identificar una parada cardiorrespiratoria puede resultar algo complicado, pero realmente son dos sencillos pasos, que es comprobar el estado neurológico, el nivel de consciencia o el estado de consciencia o no de la víctima, si nos responde o no, y el segundo paso es comprobar si responde, o sea, si respira o no. Para la identificación, repito de nuevo, que es ver el estado neurológico, para lo cual tendremos que estimular a la persona, tendremos que darle golpes, tendremos que hablarle. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? Y si no nos responde, pasaremos al siguiente paso a la hora de identificar, que es ver si respira o no respira. Para eso, previamente, tendremos que hacer una maniobra que nosotros llamamos la maniobra, o que se llama la maniobra de frente-mentón. La maniobra frente-mentón no tiene otro objetivo que el de alinear la vía aérea, el de abrir la vía aérea para comprobar si esta víctima está respirando o no, es decir, si pasa aire hacia sus pulmones y sale aire de sus pulmones al exterior. La maniobra frente-mentón la haremos con nuestras dos manos, traccionando la frente de la víctima hacia atrás, y con los dos dedos levantamos el mentón y nos tendremos que acercar a la víctima para notar que sale el aire o no, para ver si levanta el tórax o no y para escuchar también si sale el aire o no. Es decir, oír, ver y sentir. Si con la maniobra de frente-mentón abrimos la vía aérea, nos acercamos y la víctima ni levanta el tórax, ni sentimos ni escuchamos que salga aire, podemos asumir que no está respirando. Por lo tanto, que no responde y que no respira. Asumimos que está en parada cardiorrespiratoria, con esos dos sencillos pasos. A continuación, yo creo que es un paso fundamental: llamar al 112, llamar a los servicios sanitarios, pedir un desfibrilador y comenzar con un masaje cardíaco. Y esto tienen que ser tres acciones que se tienen prácticamente que solapar, y las tenemos que hacer de una manera rápida, porque tiempo, como les decía a los compañeros, tiempo es vida. Y con prácticamente 6 minutos de parada cardiorrespiratoria estaremos asumiendo que hay secuelas cerebrales o que hay un daño cerebral severo. Por lo tanto, llamar a los servicios sanitarios, pedir un desfibrilador y comenzar con masaje cardíaco. La técnica de masaje cardíaco realmente es sencilla. Lo que sí que es importante es que se haga bien y que sea un masaje cardíaco de calidad. Y eso depende de la localización donde demos el masaje cardíaco, de la profundidad y de la velocidad. Si cogemos el esternón, que es el hueso central del tórax, nos colocaremos en la mitad inferior del esternón, pondremos el talón de una mano, encima el talón de la otra mano, entrelazaremos nuestros dedos y con brazos rectos dejaremos caer el peso de nuestro cuerpo sobre la víctima. La profundidad, 5 centímetros. 5 centímetros de profundidad para que sea efectivo el masaje cardíaco, y la velocidad 100-110 compresiones por minuto. Para lo cual, y que es una técnica a la que muchos recurrimos, podemos acompañarnos de la canción de la Macarena. Realmente es el ritmo de la canción de la Macarena, 100-110 compresiones por minuto. Este masaje cardíaco, estas compresiones torácicas, las tendremos que acompañar de ventilaciones, alternándolas cada 30 compresiones, 2 ventilaciones. Para las ventilaciones también nos apoyaremos en la maniobra frente-mentón. Para abrir la vía aérea, taparemos la nariz de la víctima, levantaremos el mentón también e insuflaremos durante un segundo, comprobando que se levanta el tórax, que será el signo de que está entrando el aire a los pulmones. Hay que dar tiempo a que el tórax descienda también, es decir, a que salga el aire de los pulmones. Y como digo, alternando 30 compresiones con 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga un desfibrilador semiautomático. El funcionamiento de los desfibriladores semiautomáticos es muy sencillo, únicamente tiene dos botones, uno de encendido y uno para hacer efectiva la descarga, que es el que debemos pulsar. ¿Cuándo? Cuando nos lo indique el desfibrilador. Las funciones del desfibrilador realmente es analizar el ritmo cardíaco de la víctima e indicar la descarga en el caso de que el ritmo cardíaco que tenga el paciente sea susceptible de desfibrilación. Nosotros, las labores de los primeros intervinientes, ¿cuáles deben de ser? Encender el desfibrilador. El desfibrilador nos dará indicación de colocar las pegatinas adhesivas, que las debemos colocar nosotros.
En cada una de las pegatinas ya aparece dónde deben ir, pero es importante saber que una irá debajo de la clavícula derecha y la otra en la punta del corazón, que viene a ser la línea axilar a la altura de la mamila. Ahí se encuentra la línea del corazón, el ápex o la punta del corazón. Colocaremos las pegatinas adhesivas. Cuando estén colocadas, el desfibrilador lo reconocerá, entonces analizará el ritmo cardíaco del paciente, de la víctima en este caso, y si está indicada la desfibrilación, mediante señales luminosas y mediante señales auditivas, es decir, el desfibrilador nos lo va a decir, que realicemos la descarga. Perdón, no lo he enchufado, que realicemos la descarga, en cuyo caso nuestra función simplemente será apretar el botón y se realizará la descarga al paciente. ¿Qué es lo que tendremos que hacer después? Y esto es muy importante, seguir con el masaje cardíaco inmediatamente después de que realicemos la descarga, de tal forma que habrá que minimizar al máximo los tiempos en los que nosotros no estemos realizando masaje cardíaco, únicamente para cuando el desfibrilador analice el ritmo y cuando nosotros vayamos a dar la descarga, pues si está indicada.